Buenas noches. A nombre del Museo de Historia Mexicana y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales José P. Saldaña, les damos las gracias por haber llegado con toda la prisa y tempranito para poder disfrutar de esta conferencia. Les quiero comentar que este ciclo se organiza por el 10º aniversario del Museo del Noreste y hemos tenido el privilegio de contar con cronistas de ciudades que son tan afines a Monterrey y que no se entendería la historia del noreste sin que ellos estuvieran presentes. Y esta noche voy a pedir al presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, Hernán, que pases a presentarnos a nuestro invitado y les agradecemos. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia. A todos mis compañeros cronistas que están aquí de los diversos municipios del área metropolitana de Monterrey y de algunos en el área urbana y rural. Quiero destacar que están siendo aquí testigos de este cierre de Café con Historia, un ciclo más. Son 13 años de esta colaboración entre el Museo de Historia Mexicana y la Asociación Estatal de Cronistas José P. Saldaña. Se dice fácil, pero ha sido un largo trayecto cultural en el que nos hemos acompañado. Quiero destacar que se encuentran presentes expresidentes de nuestra asociación. Se encuentra la maestra Emma Reina, cronista de Zaragoza, para quien pido un aplauso. Se encuentra presente el arquitecto Juan Alanís Tamés, uno de nuestros primeros expresidentes. El doctor Carlos Jesús Gómez Flores, cronista de Bustamante. Se encuentra el cronista de la ciudad capital de Monterrey, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. ¿Nos falta algún expresidente por mencionar, compañeros cronistas? No. Bueno, a todos, bienvenidos, muchas gracias. Hoy tenemos un invitado especial. El cierre de Café con Historia fue pensado para que este invitado del día de hoy lo haga de manera magistral, como es su costumbre en sus conferencias. Estoy hablando del licenciado Armando Fuentes Aguirre Catón. El aprecio y el cariño de Monterrey, licenciado Armando. Voy a compartirles una sintetizada semblanza del maestro Armando Fuentes Aguirre. Periodista, escritor y humanista, nació en Saltillo en 1938 y ahí ha vivido siempre. Ese es un dato destacable. Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde recibió su título. Licenciado en Lengua y Literatura Españolas y en Pedagogía por la Escuela Normal Superior de Saltillo. Cursó un diplomado en Periodismo en la Universidad de Indiana, Estados Unidos. En la Universidad Autónoma de Coahuila fue catedrático de Educación Superior desde 1963, director de Extensión Universitaria y secretario general, y de 1973 a 1981, director del Ateneo Fuentes. Participó activamente en el movimiento que culminó con la autonomía universitaria. Fundó en 1980, el licenciado Armando Fuentes Aguirre, la Escuela de Ciencias de la Comunicación, cuyo reconocimiento que se entrega a los jóvenes o a los que tienen el mérito lleva su nombre. Director fundador del periódico Vanguardia, es miembro del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas y de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística,
Desde 1978 es cronista de Saltillo. En 1996 fue designado por el Congreso del Estado consejero ciudadano, integrante del Consejo Estatal Electoral. Interesado en la radio desde su juventud, creó Radio Concierto, primera estación de radio cultural en el país, fundada y sostenida por un particular, inaugurada en febrero de 1997 por el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. En el área de periodismo, que es el área que él destaca cuando habla de historia, dice que no es historiador, que es periodista. Sus columnas de Política y Cosas Peores y Mirador aparecen en más de un centenar de periódicos. Ha impartido conferencias en todos los estados del país sobre temas de política, historia y periodismo. Su creatividad, oratoria y estilo periodístico son incomparables. Ha publicado varios libros, entre los cuales destacamos los siguientes: De Política y Cosas Peores, La paja en el ojo ajeno, Lo mejor de Catón escogido por Armando Fuentes Aguirre y Lo mejor de Armando Fuentes Aguirre escogido por Catón. De Abuelitas, Abuelitos y otros ángeles benditos y La otra historia de México en 3 volúmenes, Juárez y Maximiliano, Hidalgo e Iturbide y Díaz y Madero, en la cual compendia casi la historia de México. Su obra teatral Diablos y Pastores es ya parte entrañable de las tradiciones navideñas de su ciudad natal, Saltillo. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos: la medalla Miguel Ramos Arizpe al mérito universitario, la presea Saltillo, otorgada por el Cabildo a saltillenses distinguidos, la prensa IMARC, conferida por este instituto a quienes han destacado en la búsqueda del bien comunitario, la medalla 8 columnas de oro en Guadalajara y en varias ocasiones el premio Ixtán Can del periódico El Norte de Monterrey al mejor columnista. El premio que cada año entrega a su mejor alumno la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila lleva su nombre. La ciudad de Parras de la Fuente lo designó ciudadano honorario. La Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística le otorgó la presea Capitán Alonso de León. En diciembre de 2003, el Honorable Congreso Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León acordó por unanimidad otorgarle el máximo grado académico que entrega la institución, el doctor honoris causa. Por fin, con su familia sostiene en el ejido Potrero de Ábrego de Arteaga, Coahuila, un comedor para niños campesinos. Con ustedes, el licenciado Armando Fuentes Aguirre. Muchas gracias. Mis anfitriones me pidieron que hablara a ustedes acerca de mis experiencias de cronista y que igualmente compartiera con quienes me harán el favor de escucharme algunos apuntes a modo de semblanza de mi ciudad, Saltillo. Hablar de todo eso y hacerlo en breve tiempo es tarea difícil, pero yo voy a hacer lo que don Delfín, un señor de mi ciudad, a pesar de sus años, que eran ya bastantes, no había perdido su afición a las faldas. Gustaba de perseguir muchachas, y más si eran muy jóvenes,
aplicaba el refrán que dice que a gato viejo, ratón tierno. Y un día conoció a una muchacha de muy buen ver y de mejor tocar, y puso en ella los ojos, seguramente con la esperanza de poner después algo más, y la trató de amores. Pero ella, digna y pudorosa, esquiva y retrechera, le dijo que no, y que no, y que no. Y una y otra vez rechazó con ejemplar constancia y fortaleza sus urentes y salaces demandas de carnalidad y de fornicio, de lúbrica libidinosidad lasciva y de erótica y voluptuosa concupiscencia pasional. Viendo que aunque porfiara no mataría venado, don Delfín renunció a la empresa. Levantó el sitio a aquella que parecía inexpugnable plaza, se retiró del campo con armas y bagajes. Quiero decir que dejó a la muchacha en paz. Grande fue, por lo tanto, su sorpresa y agradable cuando un buen día se le presentó ella en su oficina, llorosa, atribulada. Le contó que su señora madre estaba muy enferma. Los médicos la habían desahuciado ya. Pero uno entre ellos aseguraba que la señora podía salvarse con una intervención quirúrgica, y la operación costaba en aquellos años la suma de 1,000 pesos que ella no tenía. Y entonces, abriendo los brazos en actitud de mártir que se entrega, le dijo la muchacha: don Delfín, deme usted esos 1,000 pesos y haga conmigo lo que quiera. Y le contestó don Delfín: mira, muchacha, te voy a dar 500 y haré contigo lo que pueda. Pues lo que pueda voy a hacer yo también para tratar el tema que se me encomendó. El fiel criado del gran visir le pidió a su señor que le prestara su mejor caballo. Le dijo que acababa de toparse con la muerte, y la muerte lo vio con ojos de amenaza. Quería ese veloz corcel para huir de la ciudad, llegar a Bagdad y perderse en las calles de esa gran urbe para que la muerte no lo hallara. El gran visir quería bien a su fiel criado y le prestó su caballo más veloz, y al galope huyó el vasallo hacia Bagdad. Poco después, el gran visir se topó con la muerte y la reprendió. Le dijo: tú miraste a mi fiel criado con ojos de amenaza. La muerte se asombró. Le dijo: no lo miré con ojos de amenaza, lo vi con ojos de asombro. Me sorprendió verlo aquí, siendo que dentro de unas horas tengo una cita con él en la ciudad de Bagdad. Aquel que creía escapar de la muerte iba en verdad hacia ella. Ese apólogo de Oriente, quizá persa,
nos ilustra acerca de una doctrina muy cara a los orientales. La creencia según la cual la vida de los hombres está trazada desde el principio de los tiempos, en modo tal que nadie puede escapar de su destino. Hay un hado fatal, inexorable, del cual nadie puede sustraerse. Doctrina opuesta sostienen los hombres de Occidente, nutridos en la tradición grecolatina. Para ellos, el misterio de la vida humana está regido por la libertad. De tal manera que, como dijo en manida pero bella frase el poeta Nayarita, cada quien es arquitecto de su propio destino. Yo me pregunto, amigas y amigos regiomontanos, si entre esas dos tesis opuestas y contrarias no anda un duendecillo que determina, sin que nosotros lo sepamos, muchos actos de nuestra vida. Extraño Dios que se llama el azar. Ilustro mi inquietud con dos historias. Una que pertenece a lo más íntimo y cercano de mi vida, la otra que tiene que ver con el tema que ahora nos reúne. La primera, era yo reporterito joven. Trabajaba en un pequeño periódico de mi ciudad, Saltillo, e iba todos los días a mi trabajo en un cochecito, no de segunda mano, quizá de tercera, cuarta o quinta manos. Me salió muy bueno el cochecito aquel, a pesar de haber sido tan usado. Jamás se me descomponía. Hasta que un día el cochecito aquel se descompuso. Y entonces tuve que ir a mi trabajo en autobús. Unas esquinas después de haber subido yo, subió al camión una hermosísima muchacha de ojos de luz y larga trenza rubia. Y oí una voz que me dijo: con ella te vas a casar. Bajó la muchacha del autobús. La seguí, movido por aquel duende extraño. La alcancé y le dije: ¿me permites que te acompañe? Ella, un poco desconcertada, me respondió: está bien. Y yo le dije: pero que te acompañe toda la vida, ¿eh? Ella se rió. Salimos los siguientes días. Y una semana justa después de haberla conocido, le propuse matrimonio. Y asómbrense ustedes, me aceptó. Y el pasado mes de diciembre, mi adorada esposa María de la Luz y yo cumplimos 52 años de casados. Díganme ustedes si eso no es para dar gracias a Dios, es decir, a la vida, o a la vida, es decir, a Dios. Pues me pregunto, ¿qué habría sido de mi vida de no haber obrado ese azar misterioso de que mi pequeño coche se descompusiera? Estoy seguro, amigas y amigos, que si en este momento se preguntan ustedes cuántas acciones importantes de su vida han sido determinadas por un azar
como ese. Fui nombrado cronista de Saltillo en el año de 78, finales de diciembre. En febrero del 7-9, el Papa vino a Monterrey y fui invitado a recibirlo en el aeropuerto. Ahí estaba don Alfonso Martínez Domínguez. Él se había enterado de mi nombramiento. ¿De qué no se enteraba don Alfonso? Y mientras el Papa saludaba a los invitados, él, en corro de personas, me hizo una pregunta quizá con intención un poco de broma. Me dijo: oiga, Catón, ¿y esa chamba que le acaban de dar allá en Saltillo es importante? Le contesté: mire, don Alfonso, no sé si sea importante o no, pero una cosa le voy a decir. De todos los que estamos aquí, incluyéndolo a usted, nada más el Papa y yo tenemos nombramiento vitalicio. Y era la verdad, porque en mi ciudad el título tan honroso de cronista es honorífico. Esto quiere decir que no se percibe emolumento alguno por su desempeño, pero es vitalicio y dura hasta que dure la persona de quien ostenta esa dignidad. El otro azar, segundo, y que tiene que ver con la ocasión que ahora nos convoca. A veces me sucede que voy a dar alguna conferencia en tal o cual ciudad. El organizador pasa por mí al hotel y en el trayecto al lugar de los hechos noto que va nervioso y que quiere decirme algo que no se anima a declarar. No me preocupo, ya sé de qué se trata. Y una o dos cuadras más allá me lo declara. Me dice: licenciado, nos va usted a disculpar. Quizá va a haber poca gente en la conferencia. Y luego me dice que es el final de una telenovela, que hay una boda importante en la ciudad, que hay la pelea de box de fulano o de mengano, o el final del campeonato de liga de tal o cual deporte, y que eso justifica el hecho de que vaya a haber poca gente. Yo lo tranquilizo. Le digo: mire, si en el teatro hay 2 personas, fíjese bien lo que le digo, 2 personas, tendré el doble de público que he tenido cuando he tenido menos público. Y le digo la verdad, porque una vez di una conferencia para una persona y fue para más señas en esta ciudad de ustedes, Monterrey. Recibí una llamada telefónica. Era un varón que me contrataba para dar una conferencia
aquí en esta ciudad. Lo cité en el Café Lisboa, que está, no sé si existe aún, frente a la Alameda. Ahí citaba yo a mis anfitriones, porque era un café favorito de un queridísimo tío que tuve yo aquí en esta ciudad. Y esa persona me llevó a una espléndida residencia en el sector más exclusivo de la ciudad. 100 metros de jardín. Y me condujo a una sala con trofeos de cacería. Ahí había pieles de cebra, colmillos de elefante, cabezas de león, esto y lo otro y aquello. Y me llamó la atención ver una pequeña mesa con una silla y frente a la mesa un sillón. Entra de pronto un señor de buen ver y de mejor vestir, se sienta en el sillón. Y la persona que me había llevado me dice: ya puede usted empezar. Le pregunté: oiga, ¿y el público? Y me dijo: él es el público. Después me enteré que era un empresario cuyo nombre no diré, magnate de la industria, que por problemas en su empresa había entrado en un periodo de grave depresión. Alguien le dijo que si me oía, quizás se animaría un poco. Hagan ustedes de cuenta Garrick. Entiendo que después de oírme quedó más deprimido. Pero de cualquier modo, yo, como dicen los muchachos, solté mi rollo. Me oyó con atención y cortesía. Al final de la exposición me aplaudió cortésmente y me entregó un regalo. Pensé que se trataría de un estuche de viaje, algunos jabones, quizá alguna loción. Y al llegar a la casa de ustedes en Saltillo, con la curiosidad natural de quien ha recibido un obsequio, abrí el regalo. No eran tales jabones, ni tal estuche de viaje, ni la loción citada. Era una colección de audiocassettes. Curso de Historia de México por el maestro Eugenio del Hoyo. Va. ¿Y los jabones? Jamás me había interesado yo en la historia de México. Cursé la materia en secundaria y en la preparatoria, como se cursa una aburrida asignatura, una sucesión tediosa de nombres de batallas o de planes, de nombres de fechas. No me interesaba la historia de mi patria. Estudiaba la materia para pasar el examen. Y 3 minutos después de haber presentado la prueba, ya no me quedaba nada en la memoria de aquel aburrido fárrago que se nos endilgaba. De modo que, ¿y los jabones? Pero sucedió que debí hacer un viaje largo por carretera
manejando yo solo el automóvil. Y más que todo por curiosidad, tomé el primer cassette y lo escuché. Aquel fue un deslumbramiento. Aquel sabio maestro zacatecano, regiomontano, nuevoleonés por adopción del corazón, narraba una versión de la historia de México completamente distinta a la que yo había conocido. Yo presentía a un niño de primaria que había un desgarramiento en nuestra visión del pasado mexicano. Y lo notaba porque alumno de colegio religioso, tomaba mis clases en el aula presidida por un hermoso cromo del Sagrado Corazón. A él le rezábamos hora tras hora. Y en los pequeños ratos que nos dejaban esos rezos, estudiábamos algo de español, de aritmética, de geografía. De pronto, entraba en el salón apresurado el bedel del colegio y musitaba unas palabras en francés a nuestro profesor. Le estaba avisando que venía el inspector de escuelas oficiales. Y entonces nuestro maestro, con giro vertiginoso de índice y pulgar, en movimiento de prestidigitación que hubiese envidiado el mismísimo Houdini, le daba vuelta al cromo del Sagrado Corazón. Y del otro lado estaba la estampa hierática e impasible de don Benito Juárez, que vivía en incómoda vecindad, espalda con espalda como las águilas alemanas, con el Sagrado Corazón. Y eso, aún en mi inocencia de niño, me hacía sentir que en nuestra vida de mexicanos había mentiras. Y lo confirmé escuchando aquellas maravillosas lecciones en que los próceres de la historia mexicana aparecían no como estatuas de mármol o de bronce, sino como hombres y mujeres de carne y hueso y sangre, capaces de lo sublime y capaces también de lo mezquino y lo perverso. Es decir, aparecían como humanos. De ahí me nació el interés por leer acerca de nuestra historia y después por estudiarla y luego por investigarla. Y empecé a hacer para mí una columna que se llamaba La Otra Historia de México. Y se la llevé a mi editor local y le propuse que la publicara. Y se rió. ¿A quién le va a interesar una columna sobre historia? Además, tú eres contador de chistes. ¿Quién te va a creer tu relato sobre la historia? Cualquiera se hubiera dado por vencido,
tras esos argumentos, pero yo llevaba otro, el que en lógica se llama argumento Aquiles, tan poderoso como el héroe de la antigüedad, un argumento que nadie puede contrastar. Le dije al editor, por esa columna no te voy a cobrar. Y súbitamente el editor pensó que esa columna seguramente sería de un gran interés para los lectores. Y empezó a salir. Y fue, como se dice en lenguaje de béisbol, en estos días tan oportuno, fue un hitazo. La gente empezó a mostrar interés por esa versión distinta de la historia. Y luego, la editorial Planeta la publicó en forma de libro. Y de cada uno de los volúmenes se han vendido más de 300,000 ejemplares. Espero que no haya aquí algún auditor de Hacienda. Y sin embargo, vuelvo a decirlo, no soy historiador. Para hacerlo se necesita estudios y disciplina de los que yo carezco. En esas historias fui un divulgador de la visión de los vencidos. Conté el otro lado de la historia, lo que los historiadores oficiales no narraban. Hay otra verdad, aparte de la que se nos ha mostrado. Yo tiendo a la benevolencia, en espera de que mi prójimo sea benévolo conmigo. Y entonces no hablo de mentiras, hablo de mitos. El mito de la independencia, el mito de la revolución, el mito de la república republicana. Cada país necesita mitos para poder vivir. También los necesitamos nosotros en nuestra vida. La verdad a veces pesa tanto que no podemos con ella y tenemos que atemperarla con el bálsamo de la fantasía. Lo hacemos cuando niños, lo hacemos igualmente cuando adultos. Y entonces hemos de crear figuras entrañables a las que no se debe tocar ni con el pétalo de un examen crítico. Porque de otra manera, todo se vuelve prosaico, oscuro y sin sentido. Esto no quiere decir vivir en la mentira. Significa ennoblecer la realidad de tal manera que tengamos un asidero en horas de dificultad. Estoy preparando mi siguiente libro. Ya tengo el nombre y la dedicatoria. Es decir, ya casi lo acabé.
Me falta nada más, es lo de menos, hacer el libro. Pero lo más importante ya lo tengo, el nombre y la dedicación. El libro se va a llamar Teología para Ateos. Y la dedicatoria dice: a los que creen, porque creen. A los que no creen, porque creen que no creen. En algo tenemos que creer. Yo, por ejemplo, creo en quienes hicieron a la ciudad a la que amo, a Saltillo. Hablando de dedicatorias, uno de mis libros está dedicado así: a Saltillo, mi ciudad, donde mis ojos se abrieron a la luz. Al Ateneo Fuente, mi escuela, donde la luz se abrió a mis ojos. Saltillo es para mí raíz y vuelo. Qué bien lo señalaste al presentarme, cuando destacaste un hecho en que muy pocos reparan, que jamás, nunca he salido ni he querido salir de mi ciudad. ¿Cómo salir de ella? Si cuando vengo a Monterrey, ya pasando Ramos Arizpe, empiezo a cantar: qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Yo digo que si me sacaran de mi ciudad, conmigo saldrían los edificios, la catedral, el Ateneo, la Normal. Así de honda es mi raíz. La ciudad la hicieron europeos e indios. Venían del desierto y se toparon de pronto con un oasis que tenía en el medio un salto de agua pequeñito. De ahí el nombre, Saltillo. Etimología de a 2 por 5, es cierto, pero díganme ustedes otra mejor. Pusieron una plaza en cuyos 4 costados estuvieron hasta hace poco tiempo todos los poderes del cielo y de la tierra. La catedral, el palacio de gobierno, un banco y el PRI. Fue primero la horrible catedral, hermosísima, con sus 3 cuerpos anacrónicos y anárquicos de monja franciscana, europea transmigrada y virreina colonial. Hombres muy recios levantaron el templo en fiebre de vehemencia. Alguien les dijo que por cada piedra que pusieran les quitarían 1 año de purgatorio. Mucho habrían pecado, que trabajaron pronto y bien. Acabaron. Les faltaba nomás poner a mero arriba la cruz de hierro enorme. Nadie se atrevió a rematar la obra. Dicen que un torvo criminal se ofreció a subir él y poner la cruz si le perdonaban las 2 condenas que debía, las de este mundo y la del otro. Las 2 le fueron condonadas, uno por el alcalde, la otra por el obispo, y él plantó la cruz. Federico Sáenz del Riego, el hombre mosca de mi niñez boquiabierta,
que 6 veces subió a pulso la catedral, decía que la cruz es del alto de 3 casas bien altas. Siguió creciendo la ciudad, tuvo poetas, claro. Manuel Acuña, a quien algún muchachillo confundió con pelotero de béisbol porque vio en el pedestal de su estatua la inscripción "Al bate Manuel Acuña". Y no paren ustedes de contar, sino hasta llegar al ignorado Bate, que compuso una oda, la cual hizo decir a sus perversos críticos: oye, está bien que hagas versos, pero no odas. Una oda a Francisco Sarabia el aviador, cuyos primeros versos, semejantes por su sonoridad a aquellos con que comienza la Ilíada, dicen así: iba Francisco Sarabia volando sobre el Potomac, cuando de pronto, ¡pac! Díganme si alguien puede igualar una rima y una métrica como esas. De Saltillo era mamá Gracia, bisabuela mía. 8 hijos tuvo, todos muy varones. Los enseñó a rezar el rosario antes de que aprendieran a hablar. Y ya grandes, casados, y alguno de ellos descreído, los hacía ir todos los días al hogar materno a cumplir con ella la santa devoción de rezar el rosario. Lo terminaba mamá Gracia con una oración muy especial, decía ella: para que Dios nos libre de un mal parto. Alguno de los hijos protestaba: pero mamá, nosotros somos todos hombres, ¿cómo podemos tener un parto? Y mamá Gracia le decía: usted cállese y rece. Para Dios no hay imposibles. De Saltillo, don Justo Pepi. Su esposa, de edad madura ya, dio a luz un hijo, el quinto. Y por sus años no tuvo pecho ya para alimentar a la criatura. En aquellos años, hablo de los 30 del pasado siglo, no se conocían aún los alimentos artificiales para los bebés, de modo que hubo necesidad de hacer lo que entonces se hacía, que fue contratar a una nodriza para que le diera el pecho al recién nacido. Como sabía que se le necesitaba mucho, la mujer se presentó con grandes exigencias en casa de don Justo. Pedía vivir ahí mismo en la casa durante todo el tiempo que durara la lactancia, con cuarto especial para ella sola y radio, que entonces era novedosísima y muy cara invención. Exigía una alimentación extraordinaria. A las 7 de la mañana el desayuno de chocolate con pan de azúcar, molletes, monjas, conchas revolcadas, chamucos, alamares, orejas morelianas, empanadas de nuez, repostería y pan de pulque. A las 8 el almuerzo de tamales, menudo, barbacoa, pozole, huevos con tocino o jamón, que entonces eran un lujo reservado para los ricos. A las 10 de la mañana, un tentempié. A las 11, una copita, porque ya se sabe que una a las 11 y 11 a la 1. A las 12, una botanita para hacer hambre para la hora de comer. Y luego a la 1 la comida, que no era tal comida, era un banquete pantagruélico. Ella exigía ensalada, puchero, sopa aguada y sopa seca, la carne del cocido, un corte de carne fina, un pescadito, frijoles con queso y con totopo, y postre de frutas. Pero no frutas de nuestra tierra, perones o membrillos, no. Ella exigía frutas exóticas traídas de otras partes. A las 3 de la tarde, un té con galletitas. A las 5 la merienda.
ahora de café con leche y tortillas de harina embarradas con nata o mermelada. A las 7 alguna cositilla para entretener el hambre mientras llegaba la hora de cenar. Y luego la cena, que era otro banquetazo. Y todavía a las 9 de la noche, un tazoncito de leche tibia con cajeta para no irse a acostar con el estómago vacío. Y decía la mujerona que todo eso no era para ella. Ah, no, qué barbaridad. Ella manifestaba tener estómago de pajarito, que con cualquier cositilla se llenaba. Era para tener la leche más abundante, más rica y generosa, para alimentar mejor al hijito de sus patrones, que pobre criaturita merecía lo mejor. A la esposa de don Justo, un color se le iba y otro se le venía. Sin palabras, con la pura mirada llena de angustia, interrogaba a su marido ahí presente. ¿De dónde iban a sacar para darle a la nodriza todo aquello que exigía y demandaba? Y don Justo nada decía. Asentía nomás con la cabeza. Dejaba que la mujer acumulara una sobre la otra sus onerosas solicitaciones. Cuando ella terminó por fin la interminable nómina de sus demandas, entonces sí don Justo Pepe habló. Mire, señora, le dijo a su mujer, la nodriza está pidiendo demasiado. Y volviéndose hacia la nodriza, le dijo, usted sabe, yo soy casado, padre de 5 hijos, modesto empleado de oficina, gano 90 pesos al mes. Se los voy a dar todos y usted nos da a todos de mamar. De Saltillo, don Severiano García, el Chato Severiano, maestro de lógica en el Ateneo Fuente. Exigía precisión absoluta en el hablar. Para completar sus exiguos ingresos de maestro, criaba gallinas en el corral de su casa y vendía su producto a los vecinos. Cierto día llegó un muchachillo y le dijo, don Severiano, que dice mi mamá que si tiene usted huevos le fíe 1 peso. Y dijo el Chato, ma, ni que se necesitara tanto valor para fiar. De Saltillo, el tío Camacho, juez de barrio del Ateneo Fuente. Una vez se presentó ante él una muchacha llorosa y compungida. Le dijo que yendo ella por la noche por un oscuro callejón, un individuo aprovechado se lanzó sobre ella y derribándola por tierra, sació su apetito bestial y le arrebató la gala de su doncellez que ella guardaba con esmero para entregarla el día de sus bodas al hombre a quien daría el dulcísimo título de esposo. El tío ya conocía a la muchacha, sabía de sus ires y venires, de sus diretes y sus dimes. Hizo que su secretaria tomara la declaración y cuando estuvo completo el documento, le tendió la pluma de ganso a la muchacha para que firmara su declaración. Pero cuando ella iba a mojar la pluma en el tintero,
el tío se lo movió de repente y 2 veces más después, con lo que la muchacha no pudo acertar a meter la pluma. Le dijo el tío Camacho: si hubieras hecho tú lo mismo, nada te habría pasado. Vete y no peques más. ¿Qué se hizo ese saltillo? Saltillenses de ayer, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de aquel viejito que pregonaba a voz en cuello su nogada de nuez? Redundante golosina que, pese a deficiencias de gramática, tenía sabor de gloria. Se acabaron aquellas casonas cuya sala sería hoy salón de baile. Así eran de espaciosas. Se nos van yendo los harapes, esos que cogían todo el sol y todos los arcoíris del mundo y los hacían quedarse quietecitos en sus pliegues. Lujo sobre el lujo del piano alemán con candelabros. El aire mismo nuestro, ese aire que no apagaba una vela, pero sí mataba a un cristiano, se va volviendo denso. Pero hay algo que no muere en mi ciudad, y es su estilo, su resiedumbre de ciudad que conoció la indiada grande y los ataques de la revolución, y que ha visto pasar tantas y tantas generaciones, y conserva a pesar de todo su manera de ser. De esa ciudad tengo el honor de ser cronista. Yo entiendo mi trabajo como tarea de amor. El cronista no es ni debe ser un historiador, yo así lo creo. Respeto a los historiadores, a los historiógrafos que, siguiendo la escuela francesa llamada la Petite Histoire, crearon el concepto de microhistoria. No creo en ella y me disculpo respetuosamente con quienes han promovido esa expresión. Para mí, hablar de microhistoria es un poco a la manera del tipo que le preguntó a un señor: ¿cómo está su esposa? Respondió el señor: ¿comparada con quién? Se habla de una pequeña historia, de una microhistoria. ¿Con quién la comparamos? Ciertamente, quizá la historia de nuestros pueblos sea pequeña, pero quizá, comparada con las campañas napoleónicas, la guerra cristera sea microhistoria. Y para nosotros no lo es. Es historia. Mejor que quienes hablan de esa historia es Julio Jaramillo, que decía: pero no me pregunten la historia de mi vida. La historia, no la microhistoria de mi vida. La historia, verdad de perogrullo, es la historia. La de cualquier pequeño pueblo, la de cualquier familia,
la de cualquier individuo. Y yo diría que la historia es el hacer humano. Todo acto del hombre se vuelve historia. Y al cronista corresponde recoger la historia cotidiana de la gente. Eso de ir al mar amarillo de los papeles que en los archivos hay, es tarea de historiadores. El cronista debe ir con la gente, con su gente. Debe recoger de los ancianos sus hechos y sus dichos para que no se pierdan. Lo suyo no es la relación de lo pasado, sino la vívida crónica de lo presente. Bien vistas las cosas, los periódicos son los cronistas de nuestro tiempo. Ellos presentan los hechos. Nosotros, como cronistas, debemos iluminarlos con la cálida vida de la gente. Esto no es en modo alguno una lección que se propone, es solo una experiencia que se comparte. Ustedes, cronistas, ilustres colegas, que narran los hechos y los dichos de la pequeña gran gente de sus pueblos. Cumplen una labor muy importante. No soy partidario de dar mensajes. Creo que esa tarea corresponde a los telégrafos nacionales. Pero si alguna osadía me permiten, si algún mensaje me atreviese a dar, este sería el de invitarlos a conservar los decires y los haceres de la gente de hoy. Nos vamos todos a pasos apresurados. Y ese anciano que vivió días de revolución, esa ancianita que crió a su familia en condiciones de adversidad, el profesor, la maestra, el panadero, el hombre que vendía la carne, el afilador, el vareador de los nogales, tienen historias que contar que nadie cuenta. Y ahí es donde el amor del cronista a su pueblo y a su gente puede ofrecer obras maestras que los historiadores no pueden conseguir. Muchos de ellos van a los archivos y escriben libros que luego van a ir a los archivos. El cronista realiza una tarea de vida, una tarea, vuelvo a decirlo, de amor. Y no me importa repetirlo, porque el amor debe repetirse una y otra vez. Termino con mi agradecimiento. Gracias a esta organización, a esta sociedad de cronistas, que me hizo la distinción profunda de invitarme. Tantas cosas debo yo a Monterrey
que si las pusiera en una lista, saldría un tomo más grueso que el del directorio telefónico de Nueva York. Y esta distinción que me han hecho ustedes se añade a esa lista de gratitudes. El de ver aquí rostros de amigos queridísimos y el de haber abusado impunemente de la benévola paciencia de ustedes. Eso es también gratitud por todo lo que me han dado, por todo lo que me han hecho ser y por haberme oído, amigas y amigos. Muchas gracias. Licenciado Armando, este es el cariño de Nuevo León y de Monterrey para usted. En verdad lo sentimos nuestro, y estas palabras sobre los cronistas creo que han llegado muy hondo a mis compañeros, porque en realidad esa es la tarea de los cronistas. Siempre hemos afirmado que hemos sido más historiadores que cronistas. Y lo que usted acaba de mencionar ha puesto el dedo en la llaga para que escribamos más sobre lo que pasa actualmente en nuestros pueblos. Nos vamos a permitir, sean ustedes testigos, de entregarle al licenciado Armando Fuentes Aguirre Catón un reconocimiento a nombre de 3 museos y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León. Le voy a pedir a la licenciada Elvira y los cronistas que no se nos vayan para tomarnos la foto con el licenciado Armando, y que me ayude la licenciada Elvira a entregar este momento de reconocimiento. Muchas gracias. Es que estamos hablando de coterráneos, ¿no? Porque no es secreto que amo profundamente Coahuila, porque ahí nací, pero soy casi 40 años regiomontana. Entonces, bueno, pues con profunda admiración precisamente por lograr que la historia sea accesible, que a veces es cierto, nos topamos en los medios con que dicen, no, es que la historia no da rating, pero hay que saberla contar, y usted es un ejemplo de ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos a todos su presencia y 2 invitaciones por parte de los cronistas. Tenemos una sesión ordinaria en la ciudad de Agualeguas, Nuevo León, el sábado 21 de octubre. Esa es la actividad más próxima a la que convocamos a todos los cronistas. Y en este momento, por favor, aquí al escenario, todos los cronistas, para tomarnos la foto de siempre. Muchas gracias por su presencia a todos. Con esto cerramos este ciclo de Café con Historia. Y estadística. Desde 1978 es cronista de Saltillo. En 1996 fue designado por el Congreso del Estado consejero ciudadano, integrante del Consejo Estatal Electoral. Interesado en la radio desde su juventud, creó Radio Concierto
primera estación de radio cultural en el país, fundada y sostenida por un particular, inaugurada en febrero de 1997 por el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. En el área de periodismo, que es el área que él destaca cuando habla de historia, dice que no es historiador, que es periodista. Sus columnas de Política y Cosas Peores y Mirador aparecen en más de un centenar de periódicos. Ha impartido conferencias en todos los estados del país sobre temas de política, historia y periodismo. Su creatividad, oratoria y estilo periodístico son incomparables. Ha publicado varios libros, entre los cuales destacamos los siguientes: De Política y Cosas Peores, La paja en el ojo ajeno, Lo mejor de Catón escogido por Armando Fuentes Aguirre y Lo mejor de Armando Fuentes Aguirre escogido por Catón. De Abuelitas, Abuelitos y otros ángeles benditos, el licenciado Armando. Voy a compartirles una sintetizada semblanza del maestro Armando Fuentes Aguirre. Periodista, escritor y humanista, nació en Saltillo en 1938 y ahí ha vivido siempre. Ese es un dato destacable. Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde recibió su título. Licenciado en Lengua y Literatura Españolas y en Pedagogía por la Escuela Normal Superior de Saltillo. Cursó un diplomado en periodismo en la Universidad de Indiana, Estados Unidos. En la Universidad Autónoma de Coahuila fue catedrático de Educación Superior desde 1963, director de Extensión Universitaria y secretario general, y de 1973 a 1981, director del Ateneo Fuentes. Participó activamente en el movimiento que culminó con la autonomía universitaria. Fundó en 1980, el licenciado Armando Fuentes Aguirre, la Escuela de Ciencias de la Comunicación, cuyo reconocimiento que se entrega a los jóvenes o a los que tienen el mérito lleva su nombre. Director fundador del periódico Vanguardia, es miembro del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas y de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía. Buenas noches. A nombre del Museo de Historia Mexicana y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José P. Saldaña, les damos las gracias por haber llegado con toda la prisa y tempranito para poder disfrutar de esta conferencia. Les quiero comentar que este ciclo se organiza por el 10º aniversario del Museo del Noreste y hemos tenido el privilegio de contar con cronistas de ciudades que son tan afines a Monterrey y que no se entendería la historia del noreste sin que ellos estuvieran presentes. Y esta noche voy a pedir al presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, Hernán, que pases a presentarnos a nuestro invitado y les agradecemos. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia. A todos mis compañeros cronistas que están aquí de los diversos municipios del área metropolitana de Monterrey y de algunos en el área urbana y rural. Quiero destacar que están siendo aquí testigos de este cierre de Café con Historia, un ciclo más. Son 13 años de esta colaboración entre el Museo de Historia Mexicana y la Asociación Estatal de Cronistas José P. Saldaña. Se dice fácil, pero ha sido un largo trayecto cultural en el que nos hemos acompañado. Quiero destacar que se encuentran presentes expresidentes de nuestra asociación. Se encuentra la maestra Emma Reina, cronista de Zaragoza, para quien pido un aplauso.
Se encuentra presente el arquitecto Juan Alanís Tamés, uno de nuestros primeros expresidentes. El doctor Carlos Jesús Gómez Flores, cronista de Bustamante. Se encuentra el cronista de la ciudad capital de Monterrey, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. ¿Nos falta algún expresidente por mencionar, compañeros cronistas? No. Bueno, a todos, bienvenidos, muchas gracias. Hoy tenemos un invitado especial. El cierre de Café con Historia fue pensado para que este invitado del día de hoy lo haga de manera magistral, como es su costumbre en sus conferencias. Estoy hablando del licenciado Armando Fuentes Aguirre Catón. El aprecio y el cariño de Monterrey y la otra historia de México en 3 volúmenes, Juárez y Maximiliano, Hidalgo e Iturbide y Díaz y Madero, en la cual compendia casi la historia de México. Su obra teatral Diablos y Pastores es ya parte entrañable de las tradiciones navideñas de su ciudad natal, Saltillo. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos: la medalla Miguel Ramos Arizpe al mérito universitario, la presea Saltillo, otorgada por el Cabildo a saltillenses distinguidos, la prensa IMARC, conferida por este instituto a quienes han destacado en la búsqueda del bien comunitario, la medalla 8 columnas de oro en Guadalajara, y en varias ocasiones el premio Ixtán Can del periódico El Norte de Monterrey al mejor columnista. El premio que cada año entrega a su mejor alumno la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila lleva su nombre. La ciudad de Parras de la Fuente lo designó ciudadano honorario. La Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística le otorgó la presea Capitán Alonso de León. En diciembre de 2003, el Honorable Congreso Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León acordó por unanimidad otorgarle el máximo grado académico que entrega la institución, el doctor honoris causa.